El secreto enterrado. Crisis en la corona británica. El rey no se encuentra particularmente bien. La frase, pronunciada en voz baja dentro de los muros de Buckingham, ha comenzado a resonar con una inquietante intensidad en todo el Reino Unido. Lo que inicialmente parecía una preocupación médica controlada, se ha transformado en una creciente crisis institucional, alimentada por informes que sugieren que la enfermedad del rey Carlos III podría estar deteriorándose más rápido de lo esperado. En medio de esta incertidumbre, el país apenas ha tenido tiempo de asimilar la posibilidad de una abdicación prematura cuando un nuevo escándalo ha sacudido los cimientos de la monarquía. En la madrugada de hoy, un documento interno filtrado ha revelado lo que podría ser uno de los secretos más perturbadores asociados a la reina Camila. Según el informe, la reina habría utilizado un antiguo monasterio abandonado en Wiltshire como escondite para un objeto de incalculable valor simbólico, un collar de perlas que durante años se creyó enterrado junto a la reina Isabel II. La mera posibilidad de que este objeto, profundamente ligado a la memoria de la difunta monarca, haya sido ocultado deliberadamente, ha provocado una ola de especulación y desconfianza. Testigos cercanos al rey aseguran que, al ver una fotografía del interior del monasterio donde se encontraba el collar, Carlos III permaneció inmóvil durante varios minutos, incapaz de articular palabra. Este momento de silencio ha sido interpretado por algunos como una señal del peso emocional y político de la revelación. Mientras tanto, dentro del palacio se desarrolla una carrera contrarreloj para contener el daño. Sin embargo, los rumores que circulan por los pasillos sugieren que este escándalo no es un hecho aislado, sino el resultado de una tensión latente que se remonta décadas atrás. Se habla de antiguos desencuentros, de humillaciones públicas y de heridas nunca cerradas, incluyendo un episodio en el que el príncipe Felipe habría avergonzado a Camila frente a miembros de la aristocracia. Si estas versiones contienen algo de verdad, la ocultación del collar podría interpretarse no como un simple descuido, sino como el eco de un resentimiento prolongado en el tiempo. Un gesto silencioso, pero cargado de significado, que ahora amenaza con desestabilizar la imagen de la corona en uno de sus momentos más vulnerables. El escenario de esta historia es tan inquietante como el propio relato. En los campos cubiertos de niebla de Wiltshire, se alza un monasterio del siglo XVIII, aislado y aparentemente olvidado. Lejos de ser un simple vestigio del pasado, este lugar habría sido utilizado como retiro privado de la reina, protegido con un nivel de secreto tal que, oficialmente, casi no existe. Fue allí donde Mary Thompson, una joven repartidora de un pueblo cercano, vivió una experiencia que cambiaría el curso de los acontecimientos. Aquella tarde, su entrega parecía rutinaria, aunque inusualmente tardía. Sin embargo, al atravesar la imponente puerta de hierro cubierta de musgo, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de ella. Mientras esperaba la confirmación de la entrega, un sonido llamó su atención. Una voz baja, tensa, que le resultó extrañamente familiar. Debe ser enterrado antes de que Charles lo descubra. No puedo permitir que lo encuentre. Nunca. El reconocimiento fue inmediato. Era la voz de la reina. Impulsada por una mezcla de curiosidad y temor, Mary avanzó por un pasillo sombrío hasta encontrarse con un retrato de la reina Isabel II. Algo no encajaba. El cuadro estaba girado hacia la pared, cubierto de polvo, como si se quisiera ocultar deliberadamente. Al moverlo, descubrió un compartimento secreto. Dentro, un pequeño estuche de terciopelo negro con las iniciales ER. Al abrirlo, el brillo suave de las perlas reveló la verdad. El legendario collar de 3 vueltas que la reina había llevado en momentos clave de su vida, incluido el funeral del príncipe Felipe. Una pieza que el público creía perdida o enterrada desde 2022. Mary, consciente de la magnitud de su hallazgo, tomó una fotografía antes de devolver todo a su lugar. Abandonó el monasterio con el corazón acelerado, mientras la niebla volvía a envolver el paisaje, como si intentara ocultar lo ocurrido. Para comprender el alcance de ese gesto, es necesario retroceder en el tiempo, a una época en la que las heridas personales y la ambición comenzaron a entrelazarse en la vida de Camila, moldeando su carácter mucho más allá del papel que la historia oficial le asignaría. Durante largas noches en Clarence House, Camila escuchaba a Carlos hablar de su juventud con una mezcla de nostalgia y dolor. Recordaba especialmente su paso por Gordonstoun, el internado escocés al que fue enviado a los 13 años por decisión de su padre, el príncipe Felipe. Aquel lugar, concebido como una escuela de disciplina casi militar, resultó ser para el joven príncipe un entorno hostil. Las lluvias se filtraban por los techos deteriorados del dormitorio,
empapando las mantas finas bajo las que intentaba dormir. Sus compañeros, hijos de familias aristocráticas, lo empujaban al barro y se burlaban de él, llamándolo débil, indigno de la corona que algún día heredaría. Eran insultos que no dejaban marcas visibles, pero que se incrustaban profundamente en su identidad. Cuando Carlos evocaba esos recuerdos, su voz temblaba apenas, y su mirada parecía perderse en una distancia que nadie más podía alcanzar. Camila observaba en silencio, comprendiendo algo esencial. El hombre destinado a ser rey seguía siendo, en muchos aspectos, aquel niño herido. La historia se volvía aún más compleja cuando entraba en escena la figura del príncipe Felipe. Al descubrir que su hijo sufría acoso, la reina Isabel II reaccionó con la ferocidad protectora de una madre. Sin embargo, Felipe se mantuvo inflexible. «Estoy enseñándole a ser un hombre de verdad», afirmó con firmeza. «La monarquía necesita un rey fuerte, no un niño que se queja». Aquellas palabras no solo marcaron a Carlos, sino que también quedaron grabadas en la memoria de Camila. Comprendió que, si quería permanecer junto a él, debía enfrentarse no solo a las expectativas públicas, sino también a la sombra imponente de su padre. Fue en el invierno de 1979, durante las celebraciones navideñas en Sandringham, cuando esa tensión se manifestó de forma brutal. Camila, decidida a integrarse, intentó conectar con Felipe hablando de temas que sabía que le interesaban, como la casa en el campo. Sonreía, compartía anécdotas, buscaba un punto de encuentro, pero la respuesta que recibió fue devastadora. Felipe, sentado junto a la chimenea, la observó en silencio antes de hablar con una frialdad que congeló la estancia. «Carlos será algún día rey de Inglaterra», dijo. «Y usted nunca merecerá estar a su lado. No es más que la sombra de Diana, un error temporal, nada más». Las palabras cayeron como un golpe público. Aunque los presentes fingieron no escuchar, el peso de la humillación fue imposible de ocultar. Camila abandonó Sandringham esa misma noche, con el rostro encendido y una promesa ardiendo en su interior. No permanecería en la sombra. A partir de ese momento, comenzó a gestarse en silencio una determinación que con el tiempo se transformaría en algo más oscuro. Su mirada se fijó en un símbolo concreto: el collar de perlas de 3 vueltas que Felipe había regalado a Isabel II el día de su boda en 1947. No era solo una joya, sino un emblema de lealtad, de continuidad, de la esencia misma de la monarquía. Para Camila, aquel collar representaba todo aquello que le había sido negado: legitimidad, respeto, pertenencia. Y también se convirtió en el instrumento perfecto para alterar ese equilibrio. La oportunidad llegó en 2022. Tras la muerte de la reina en Balmoral. Mientras el mundo entero se sumía en el duelo, se estableció que el collar debía acompañar a Isabel II en su descanso final. Sin embargo, durante las ceremonias en Westminster, la pieza desapareció sin explicación clara. El palacio reaccionó con rapidez, emitiendo un comunicado breve y ambiguo. El collar estaba siendo preservado en Windsor. La mayoría aceptó la versión sin cuestionamientos. Después de todo, el silencio siempre había sido una de las herramientas más eficaces de la monarquía. Pero, según esta versión de los hechos, la realidad era muy distinta. La noche anterior al funeral, Camila habría accedido a las bóvedas bajo el pretexto de revisar los inventarios reales. Allí, frente al estuche de terciopelo negro, sus manos temblaron ligeramente. Al abrirlo, el brillo de las perlas pareció devolverle décadas de recuerdos, de agravios, de silencios acumulados. «Ya no estás», susurró, con una mezcla de amargura y resolución. «Y tu confianza tampoco». Aquella misma noche, el collar fue trasladado en secreto al monasterio de Wiltshire. En una cámara de piedra fría, Camila colocó un retrato de Isabel II en la pared, pero orientado hacia el interior, ocultando el rostro de la reina, como si negara su presencia incluso en la memoria. Días después del hallazgo, Mary no pudo guardar el peso de lo que había descubierto. Sentada frente a Emily en un pequeño café local, con el murmullo de conversaciones ajenas envolviendo el ambiente, deslizó su teléfono sobre la mesa. La imagen hablaba por sí sola, pero aún así su voz apenas fue un susurro. «Algo en esto no está bien». «Ese es el collar de la reina». Emily frunció el ceño, escéptica al principio. Pensó que se trataba de otra historia exagerada, uno de esos rumores que nacen y mueren en la misma semana. Pero, al observar con atención la fotografía, algo cambió. Sus ojos se detuvieron en las letras grabadas en la caja. El color abandonó su rostro de inmediato. Su hermano, James Rowe, no era un hombre cualquiera. Como miembro del equipo de seguridad real, conocía los protocolos, los secretos y, sobre todo, las consecuencias de cualquier irregularidad dentro del círculo más protegido del país. Esa misma noche, Emily le envió la imagen.
James, creo que alguien encontró algo que no debería estar ahí. Esto no es una broma. James no tardó en comprender la gravedad del asunto. Años de servicio le habían enseñado a reconocer cuando una amenaza no venía del exterior, sino desde el corazón mismo de la institución. 2 días después, un sobresellado llegó a Clarence House. Dentro, la fotografía y una nota breve, cuidadosamente redactada. Si esta imagen es auténtica, la amenaza ya está dentro del palacio. Mientras tanto, en Buckingham Palace, la calma comenzaba a resquebrajarse. Camila recibió una llamada urgente del administrador de la finca del monasterio en Wiltshire. Su Majestad, han comenzado los rumores sobre la pintura y lo que hay detrás. Alguien pudo haber tomado una fotografía. El silencio que siguió fue denso. Luego, su voz emergió fría y cortante. Sellen todas las entradas secundarias de inmediato. Reemplacen a todo el personal y recuerden, quien hable de esto no tendrá lugar en Wiltshire. Yo me encargaré del resto. Aquella noche, el monasterio quedó vacío. Los empleados fueron despedidos sin previo aviso, cada uno con un sobre generoso como compensación. Un gesto que, más que gratitud, era una advertencia envuelta en cortesía. Camila creyó haber enterrado el asunto entre la niebla y el aislamiento, pero lo que ignoraba era que la imagen ya había llegado a su destino más peligroso. En Clarence House, el rey Carlos III observaba el sobre frente a él. El sello rojo, impecable, parecía latir con una urgencia silenciosa. Al abrirlo, encontró la fotografía. No necesitó más de un segundo. El collar de 3 vueltas de perlas era inconfundible. Lo había visto innumerables veces. Había pertenecido a su madre. Y ahora aparecía oculto, como si fuera un objeto prohibido. «¿Qué has hecho, Camila?» murmuró. No había espacio para la duda ni para la espera. Tomó el teléfono seguro y llamó a su hijo. «William, ven de inmediato». Minutos después, el heredero estaba frente a él. Sin palabras, Carlos deslizó la fotografía sobre el escritorio. William la examinó con atención. Su expresión cambió lentamente, de la curiosidad a la dureza, y de ahí a una ira contenida. «Si esto es real, padre», dijo en voz baja, «entonces hemos sido traicionados desde dentro». Carlos asintió con el rostro pálido. «Lo sé, y me rompe el corazón». William apoyó una mano firme sobre el hombro de su padre. «Debes decidir, entre el trono y la verdad, porque si esto se permite, la monarquía se desmoronará desde dentro, como un castillo de arena arrastrado por la marea». Aquella tarde, Clarence House dejó de ser un hogar para convertirse en un tribunal silencioso. Camila fue invitada a tomar el té en el salón principal. Sin embargo, el ambiente estaba lejos de ser cordial. Cuando entró, su sonrisa habitual apenas logró ocultar la tensión. Pero al ver la fotografía colocada sobre la mesa de plata, bajo la luz del candelabro, su compostura se quebró por un instante. Fue suficiente. Aún así, se recompuso con rapidez. Tomó asiento con elegancia y habló con una suavidad cuidadosamente medida. «Cariño, alguien intenta desacreditarme. Esto es claramente falso, una manipulación o un truco de la prensa. Nunca he tocado ese collar». Carlos la miró fijamente. Su mirada, que antes solía ser cálida, se había endurecido. Había en ella una firmeza que recordaba a otra época, a otra figura que no toleraba fisuras en la lealtad. Dejó su taza de té sobre la mesa con lentitud. «Sea real o no, Camila, si una sola persona lo cree, todo se derrumba». Hubo un silencio pesado. «¿Y empiezo a creerlo yo también?» En ese instante, algo invisible pero irreversible cambió entre ellos. No era solo una acusación. Era la grieta de una confianza que, una vez rota, jamás vuelve a ser la misma. Su explicación, frágil y temblorosa, apenas logró sostenerse. Habló de protección, de mantener a salvo una pieza invaluable lejos de la presión mediática. Pero en sus palabras, había fisuras, y él las vio todas. No respondió con ira ni con reproches. Su reacción fue aún más inquietante. Un asentimiento frío, distante. «Necesito tiempo para pensar», dijo con voz baja. Aquella frase marcó el inicio de algo mucho más profundo que una simple discusión privada. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales como un presagio insistente, Camila no logró conciliar el sueño. Durante décadas había construido su posición con paciencia y resistencia, avanzando desde la controversia hasta el centro mismo de la institución. Sin embargo, ahora todo parecía pender de un hilo. No por un enemigo visible, sino por algo más peligroso, una evidencia concreta, silenciosa e irrefutable. Pero rendirse nunca había sido una opción para ella. Si el pasado no podía borrarse, entonces debía reescribirse. Con esa determinación, tomó el teléfono y contactó a Sir Alden, su mayordomo de confianza, cuya lealtad nunca había sido cuestionada. En la quietud de la madrugada, comenzaron a trazar un plan tan preciso como arriesgado,
Cada paso estaba diseñado para restaurar una narrativa, no necesariamente la verdad. El primer movimiento fue la creación de una réplica perfecta del collar. No bastaba con algo similar. Debía ser idéntico en cada detalle, desde el brillo de las perlas hasta el cierre casi imperceptible. A través de contactos discretos, se encargó la pieza a un artesano especializado, alguien lo suficientemente hábil como para replicar no solo la forma, sino también la historia implícita en el objeto. El segundo paso fue más audaz, la construcción de un documento oficial que afirmara que el collar jamás había salido de las bóvedas de Windsor. El informe, cuidadosamente elaborado y sellado con insignias falsificadas, fue introducido en los canales administrativos del palacio. La intención era clara: convertir la duda en burocracia, diluir la sospecha en rutina. Pero el verdadero golpe estratégico llegó con el tercer movimiento, un evento público. El antiguo monasterio en Wiltshire fue transformado, casi de la noche a la mañana, en un centro conmemorativo dedicado a la memoria de la reina. Bajo luces brillantes y ante cámaras expectantes, Camila presentó el collar, la réplica, como símbolo de legado y continuidad. Sus palabras fueron medidas, emotivas, perfectamente calculadas para conectar con la opinión pública. Durante un breve momento, la estrategia pareció funcionar. Los titulares celebraban el homenaje y las dudas se desvanecían bajo el peso de una narrativa cuidadosamente construida. La imagen proyectada era la de una figura comprometida con la historia y la estabilidad. Sin embargo, toda construcción basada en una ilusión tiene un punto débil, y ese punto aún existía. Mary, ajena al espectáculo pero no a la verdad, conservaba en su teléfono la fotografía original. No era solo una imagen. Contenía datos precisos, coordenadas que señalaban exactamente dónde había estado el collar. Aquella evidencia, aparentemente inofensiva, permanecía como una bomba latente, esperando el momento adecuado para detonar. Camila, por su parte, comenzó a percibir una inquietud difícil de explicar. A pesar del aparente éxito, algo no encajaba. Era una sensación sutil, como una grieta invisible bajo una superficie aparentemente sólida. Y entonces ocurrió el error. Pequeño, casi insignificante en apariencia, pero devastador en sus consecuencias. El joyero encargado de la réplica, presionado por los tiempos y la formalización del pago, cometió una equivocación fatal. Envió la factura directamente a la oficina de cuentas reales. El documento no dejaba lugar a interpretaciones. Detallaba la creación urgente de una réplica del collar de 3 vueltas, incluyendo autorización explícita y una firma inconfundible. El hombre que recibió la factura no era alguien propenso a pasar por alto detalles. Meticuloso por naturaleza, comprendió de inmediato la gravedad de lo que tenía frente a él. No era solo una irregularidad administrativa, era una contradicción directa a la versión oficial recientemente difundida. En ese instante, todo el edificio construido con tanto cuidado comenzó a resquebrajarse, porque en las estructuras de poder, la verdad puede ser moldeada, retrasada o incluso disfrazada, pero rara vez desaparece por completo. Siempre encuentra una vía para emerger, a menudo a través de los errores más simples. Sin perder tiempo, el registro fue enviado al príncipe William para su verificación. William leyó la factura con atención, en silencio, como si cada palabra pesara más de lo que parecía. Sin pronunciar una sola frase, tomó el documento y se dirigió directamente a Clarence House, donde Charles se encontraba revisando los inventarios de las bóvedas de Windsor a través de un enlace seguro. Horas más tarde, en la quietud de la noche, Charles abrió una caja fuerte oculta en una de las salas privadas de Clarence House. Allí, bajo la luz fría y directa de los fluorescentes, descansaba el collar. O al menos, aquello que debía serlo. Lo sostuvo con cuidado, pero su mirada cambió en cuestión de segundos. Había una diferencia. El cierre, apenas perceptible, era irregular. La superficie carecía del brillo natural que recordaba. Aquella pieza no tenía alma, no tenía historia. Una falsificación, susurró, mientras una oleada de tristeza lo atravesaba. A la mañana siguiente, todo cambió. No hubo té compartido ni palabras suaves. En su lugar, Charles eligió la Cámara de Estado, el espacio reservado para decisiones que no admitían marcha atrás. Sobre la gran mesa de roble reposaban 3 pruebas. Una fotografía tomada por Mary, con coordenadas GPS que señalaban un punto en Wiltshire, una factura de Hatton Garden con la firma inconfundible de Camila, y un informe preliminar de tasación. Cuando Camila entró en la sala, su sonrisa social desapareció al instante. Su mirada recorrió los documentos y por primera vez en mucho tiempo, no encontró una salida inmediata. «Charles, no lo entiendes», comenzó, pero su voz se quebró antes de sostener la frase. Él la observó fijamente. No había ira en su expresión, sino algo más profundo. Decepción.
¿Por qué, Camila?, preguntó en voz baja. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Finalmente, ella habló, no como reina, sino como alguien que había vivido demasiado tiempo a la sombra de un juicio constante. Durante décadas había soportado críticas, rechazo, miradas que la reducían a un error del pasado. Nunca fue completamente aceptada, nunca fue suficiente. Solo quería demostrar que podía proteger lo que ustedes valoraban, dijo con la voz temblorosa, que también merecía formar parte de ese legado. William permanecía en silencio, observando desde atrás. Notó cómo las manos de su padre se tensaban por un instante antes de relajarse nuevamente. Charles asintió levemente. No era aprobación, sino reconocimiento del dolor que había detrás de aquellas palabras. «Y ahora», respondió con calma firme, «te has hecho indigna». Hizo una pausa antes de continuar. «Te amo, pero no permitiré que traiciones ni a mí ni a mi familia». Cerró el expediente con lentitud, como si ese gesto sellara algo más que un caso. «Esto no se convertirá en un juicio público», añadió. «No por ti, sino por el honor de mi madre. Pero vivirás con esta verdad para siempre. No habrá divorcio, no habrá abdicación, solo esta realidad entre nosotros». Camila se levantó despacio. Durante un breve instante, pareció que iba a disculparse, pero en los palacios, las disculpas rara vez cambian el destino. Bajó la cabeza y salió. La puerta se cerró con un eco sordo que recorrió el pasillo alfombrado. Dentro de la sala, William se acercó a su padre. No dijo nada. No hizo falta. Su presencia bastaba. Afuera, la lluvia volvía a caer sobre Londres, como si intentara limpiar lo que no podía ser borrado. En el castillo de Windsor, los conservadores recibieron instrucciones de sellar la vitrina que contenía el supuesto collar E.R. En Hatton Garden, un joyero sintió una inquietud inexplicable mientras sostenía su taza de té, sin saber que un simple error había desmantelado toda una farsa cuidadosamente construida. Y en un monasterio frío en Wiltshire, una pared recién cubierta ocultaba más de lo que parecía. El yeso fresco no lograba borrar el tenue aroma a lavanda, impregnado en las piedras. Sobre una mesa de mármol, una vela consumida dejaba caer restos de cera retorcida, como una excusa inacabada. Al mediodía, los informes internos confirmaron la verdad. El collar guardado en la caja fuerte era falso. Camila caminaba sola por los interminables pasillos del palacio. No necesitaba un veredicto público. La sentencia ya había sido dictada. El primero fue inmediato y simbólico. Camila fue despojada de sus funciones públicas. Dejó de asistir a ceremonias oficiales, ya no inauguraba obras benéficas ni acompañaba al rey en actos de Estado. Aquella figura constante en la escena institucional comenzó a desvanecerse poco a poco. No fue una desaparición abrupta, sino un borrado progresivo, casi imperceptible para quienes no prestaban atención. Un día estaba, y al siguiente ya no. El segundo golpe fue más íntimo. Sus posesiones personales quedaron bajo estricta supervisión. Cada objeto vinculado a la colección real fue reclamado, incluso aquellos regalos menores que alguna vez le fueron concedidos desde los tesoros de Windsor. Su financiación independiente también fue reducida, obligándola a adoptar un estilo de vida considerablemente más austero. Para alguien acostumbrada al privilegio, aquello no era solo una restricción material, sino una redefinición completa de su identidad. El tercer cambio fue definitivo. Camila abandonó Clarence House y se retiró a Wiltshire. Oficialmente se trataba de un periodo prolongado de descanso por motivos de salud. Sin embargo, la narrativa oficial rara vez cuenta toda la verdad. Allí, lejos del bullicio de Londres, comenzó una vida marcada por el aislamiento. Mientras tanto, el monasterio que había guardado el secreto experimentó su propia transformación. Fue renombrado como el Centro de Patrimonio Reina Isabel II y abierto al público. Donde antes había sombras, ahora había luz. En su interior, el auténtico collar de perlas descansaba dentro de una vitrina de cristal, iluminado por una luz blanca intensa que resaltaba cada detalle de su superficie. Debajo, una pequeña placa de latón llevaba una inscripción sencilla. Un símbolo oculto, ahora devuelto a la historia. Aquellas palabras, discretas pero contundentes, resumían todo lo que no se decía abiertamente. Aunque el rey permitió que Camila conservara el título de reina consorte, este se convirtió en una apariencia frágil, más protocolaria que real. La relación entre ambos ya no era la misma. Nunca volvieron a aparecer juntos en ceremonias públicas, ni a compartir escenarios ante las cámaras. Incluso en la intimidad, aquello que alguna vez fue complicidad, se había transformado en distancia. En ocasiones privadas, él todavía le hablaba con afecto, pero era un afecto contenido, medido, incapaz de cruzar la barrera invisible que se había levantado entre ellos. La traición, porque eso era, aunque nunca se pronunciara,
Había dejado una huella irreversible. Cada tarde, en Wiltshire, Camila caminaba sola por los pasillos del monasterio. Sus pasos resonaban suavemente contra las piedras antiguas. A menudo pasaba junto a la antigua cámara de piedra, ahora convertida en parte de la exposición. Allí, bajo la luz brillante, el collar permanecía inmóvil, sus perlas reflejando destellos suaves, casi melancólicos. Era un recordatorio constante. El poder puede otorgar influencia, coronas y devoción, pero hay algo que nunca puede imponer: el perdón. Camila no fue destituida oficialmente. No hubo divorcio, ni escándalo público que sacudiera a la nación. Sin embargo, en un sentido más profundo, su destino quedó sellado. Permaneció como reina en el papel, pero en la práctica vivía como una figura ausente, atrapada entre los ecos de su propia historia. Se convirtió en una presencia fantasmal dentro de una institución que había ayudado a moldear. Una reina sin trono emocional, sin voz visible, sin lugar real. En las noches, cuando el viento atravesaba los campos de Wiltshire, parecía que sus palabras se perdían en la oscuridad. Gané, y aún así lo perdí todo. Su historia, oculta tras los muros del palacio, deja una lección persistente. En el mundo del poder, los secretos pueden enterrarse durante un tiempo, pero rara vez desaparecen para siempre. Tarde o temprano, la verdad encuentra la manera de emerger. El collar, una vez escondido, regresó a la luz, y con él, también lo hizo el peso de las decisiones que lo rodearon. La caída de Camila no fue estruendosa ni pública. Fue silenciosa, calculada y profundamente humana. Una tragedia moderna escrita no en titulares, sino en ausencias. Y quizás esa sea la forma más dura de caer. No cuando el mundo te señala, sino cuando deja de mirarte por completo.